Olá, companheiros e companheiras do MST. Meu nome é Márcio Zonta, sou do MST Pará e hoje recebemos em mais um Café com o MST Silvia Ribeiro. Silvia, a gente vive um momento que se fala muito em crise. É crise na economia brasileira, é crise na Europa, salta aos olhos as questões da Grécia. Quem são os protagonistas dessas crises? Quem lucra com essas crises? Bueno, nosotros tenemos en este momento, desde hace unos 20 años, ha habido un ascenso de la concentración corporativa. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez hay corporaciones más grandes que se comen a otras más pequeñas y que esos son básicamente los que tienen influencia en cómo se están llevando las políticas económicas y financieras. Entonces, nosotros hoy tenemos que de las mayores corporaciones en el mundo, por ejemplo, las 12 primeras, la primera de todas es un supermercado y todas las que le siguen son empresas de energía, petróleo, gas y automóviles, ¿no? Esto es muy significativo porque está relacionado a cuáles son las crisis, ¿no? Que son las crisis ambientales, la crisis climática, etcétera, porque tienen un enorme poder. Pero también se puede leer el tema de, digamos, de estas grandes corporaciones, se puede ver reflejado en la enorme desigualdad que tenemos hoy en el mundo. Entonces, nunca ha habido una desigualdad tan grande entre ricos y una enorme mayoría de pobres o gente que tiene mucho menos recursos. Por ejemplo, hoy los 80 personas más, individuos más ricos del mundo tienen la misma cantidad de dinero, de riqueza, que la mitad de los habitantes del mundo, 3.500 millones de personas. Entonces, esos 80 tienen lo mismo que la mitad. Pero al otro lado, y eso es importante también para saber las crisis, el 80% de la humanidad, o sea, de las personas, apenas tenemos el 5% de la riqueza del mundo y del planeta y todo. Silvia, o que significa isso para o modo de vida da população? Bueno, lo que pasa es que cada vez que hay una crisis económica, una crisis financiera, los estados, y también es un poco lo que pasó ahora en Grecia, este, los estados lo que hacen es salvar a los bancos, ¿no? Pagándoles dinero para sacarlos de la crisis o agregando deudas, como en el caso de ahora en Grecia, y obligando a que se pague con dinero público. Y el dinero público es dinero que sale del bolsillo de la gente común, de los trabajadores que pagan impuestos y trabajadoras, pero de toda la gente que sostiene las economías. Y lo que pasa con las crisis, paradójicamente, es que los ricos se vuelven más ricos. Eso es lo que ha pasado, no es solo un principio. Por ejemplo, en los últimos 10 años aumentó 68% la riqueza en el mundo. Y de esa cantidad, el 95% se lo quedó el 1% más rico, que eran los que provocaron la crisis. Mientras todos los demás quedaron más precarizados, desempleados, más pobres, con menos recursos y teniendo que cada vez sacar más dinero a costa de mala educación, mala salud, de las políticas públicas para poder pagar estos salvatajes de los bancos o las deudas, ¿no? Por mais que a gente fale, Silvia, de crise, né? Por mais que a gente separe a crise ambiental, crise econômica, crise social, a gente sabe que é uma mesma crise, né? Interligada. As coisas não estão separadas. Claro. E nesse momento a gente tem um modo de produção agrícola que, ao meu ver, também parece ser um modo de produção em crise. Porque é um modo de produção que está baseado na retirada da população do campo, né? Uma produção sem os camponeses. E isso eu acho que influencia, e queria escutar de ti, diretamente nas mudanças climáticas, né? Porque o modo de produção agrícola tal feito como antigamente e hoje como foi proposto pelo agronegócio mudou uma situação drástica, né? Questões de aquecimento global. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Modo de produção agrícola e as crises ambientais. El tema del cambio climático es sumamente grave porque es desequilibrar un clima, o sea, un ecosistema que es el clima, que es la base de toda la vida en el planeta y que llevó millones de años para que se estabilizara. Entonces, realmente en los últimos 100 años y en realidad en los últimos 50, el capitalismo como modo de producción logró desequilibrar ese clima. Y el factor principal, o sea, el factor más grande que provoca el cambio climático es el sistema alimentario agroindustrial. O sea, desde las semillas
que pueden ser semillas híbridas, transgénicas, con muchísimo uso de agrotóxicos, de fertilizantes, que son los agrotóxicos, todos son derivados de petróleo, por ejemplo. Y luego toda la cadena de producción hasta los supermercados, que hoy es la empresa más grande del mundo, es un supermercado. Esto es responsable de más o menos la mitad de los gases de efecto invernadero del planeta. Según la Vía Campesina y Grain, que estudiaron eso, entre 44 a 57% de los gases de efecto invernadero. Pero solo para que se entienda un poquito, o sea, no... Bueno, perdón. Desculpa te interromper. Não. Mas eu vou te perguntar aqui para a companheirada entender. Vamos dar nome. Quem são esses culpados hoje? Quem são essas empresas que dominam o agronegócio e, portanto, são as responsáveis por esse modo de produção destrutivo na agricultura? Bueno, el modelo, digamos así, del sistema alimentario agroindustrial, los que dominan no son más de 20 empresas, ¿no? Entonces, de un lado está Monsanto, o sea, los que acumulan las semillas. Nosotros tenemos que hoy en día 10 empresas tienen el 76% de todas las semillas, no solo transgénicas, híbridas, de todas las que no tienen los campesinos en sus manos, solo 10 empresas, ¿no? Y del otro lado tenemos Walmart, que es como supermercado, pero en el medio, además de Monsanto, están Monsanto, Syngenta, la DuPont, Dow, Bayer. Lo que pasa es que a veces la gente no reconoce los nombres porque venden con otras marcas, con muchas marcas diferentes, pero la verdad son 6 empresas. Y ahora, por ejemplo, Monsanto, que es la que tiene la mayor cantidad de semillas en el mundo, el mercado de semillas, se quiere comprar Syngenta, que es la más grande de agrotóxicos. Y si eso sucede, nosotros vamos a tener un monstruo que domina completamente el mercado mundial, no importa en Brasil, en Indonesia, en Japón o en México, de donde yo estoy, domina completamente el mercado mundial de semillas y agrotóxicos. O sea, el inicio de la cadena industrial de alimentos. Y en el otro lado tenemos un supermercado gigante, que es Walmart, que cada vez crece más y que ha bajado las condiciones muchísimo, más de 30% de los salarios en Estados Unidos, pero que además solamente acepta ciertas condiciones de venta, la comida empacada, con grandes transportes, compran donde sea más barato en cualquier parte del mundo, y eso gasta muchísimo petróleo en transportes, árboles en hacer los empaques. Por eso, digamos, cuando nosotros vemos toda la cadena, el estudio que hizo Grain y la Vía Campesina, y mi organización contribuyó también, es ver que de los sectores que dicen los gobiernos, o sea, las cifras oficiales, de cuáles son los que más provocan el cambio climático, fíjate, la cifra oficial dice que son la extracción y generación de energía, eso es petróleo, gas, carbón. Segundo, la agricultura, ellos ya lo dicen, que es el segundo factor. Y tercero, los transportes y la urbanización. Pero las 3 cosas están ligadas sobre todo al sector agroalimentario, porque muchísima energía se va para eso. El segundo factor que tiene que ver con esto, que es la deforestación, sobre todo es por la destrucción para abrir frontera agrícola, o sea, para plantar más, etcétera. Y sobre todo cuando uno piensa en los empaques, los transportes, la refrigeración, todo lo que no necesitaríamos si se vendiera a nivel local, por ejemplo, en mercados locales, campesinos, etcétera. Todo eso es el sistema alimentario agroindustrial. Y hay un dato muy importante que yo creo que es muy importante que los compañeros y las compañeras conozcan. Ese sistema agroindustrial solo le da de comer al 30% de la población mundial. E quem dá o restante da comida para a população mundial? Los campesinos. Los campesinos. Y las campesinas. O sea, la producción industrial produce grandes volúmenes, pero desperdicia casi la mitad. O sea, se va a la basura casi la mitad en procesos industriales, en desperdicios, digamos, ¿no? Y además, pero la cadena industrial ocupa más del 80% de la tierra, casi el 80%, depende cómo se mide, pero el 80% de la tierra, el 80% del agua y los combustibles que se usan en la parte agrícola, digamos, ¿no?
y solo llega al 30%. Y el otro 70% lo producen campesinas y campesinos, pescadores artesanales, recolectores, huertas urbanas, todo eso. Y esos son datos que nosotros elaboramos desde hace ya algunos años con muchísimas fuentes oficiales, nada más colocando los datos de outra maneira, não? Então, Silvia, eu acho que o bate-papo foi bastante esclarecedor para a nossa companheirada, para a gente se organizando e se animando, porque nós somos responsáveis, vamos se dizer, sem nenhum messianismo, pelo salvamento da humanidade. Sim. Né? E aí eu queria que tu deixasse uma mensagem para a nossa companheirada, de que nós temos uma tarefa imprescindível nesse momento, que é produzir alimento, mas não só produzir alimento, mas os meios de produção de um alimento que seja sadio para toda a população. Bueno, creo que tú mismo lo dijiste, pero, o sea, las campesinas y campesinos hoy en día tienen un papel fundamental. Suena como un poco mítico, así decir, de salvar la humanidad. Lo que pasa es que no es salvar la humanidad, ya lo están haciendo. O sea, si no estuviera, los sistemas campesinos no estuvieran ya funcionando, el planeta y todo ya se hubiera calentado y hubieran devastado todo, ¿no? Porque para el capitalismo, para las grandes empresas, no le importa lo que pasa más allá de 6 meses, que es cuando calculan su ganancia. No les importa lo que pasa en 5 años, ¿no? Mientras que lo que a mí me parece fundamental es que estamos viendo que en muchos casos, por ejemplo, en otras culturas de resistencia que son importantes, como en la ciudad, la reconstrucción de las comunidades y todo, pero la diferencia con los campesinos es que los campesinos también luchan por una cultura diversa, diferente y todo eso, pero que ya existe. O sea, no es algo que vamos a construir, ya existe, pero está todo el tiempo siendo atacada, ¿no? Entonces es una lucha por mantener la vida, por mantener la dignidad y una cultura diferente, y eso es muy importante también o sea, es fundamental como un contrapeso a esto de la globalización, de que todos somos lo mismo, somos consumidores y todo, ¿no? Los campesinos son como una demostración día a día de eso. Y en el caso del MST, realmente yo creo que además se combina eso de la dignidad y de otros movimientos de la vía campesina también, pero con el movimiento, digamos, ¿no? Entonces es como decir, bueno, ya lo estamos haciendo, no es un futuro ideal en algún momento, lo podemos hacer de esta manera mejor y de otras, pero además también es un movimiento de resistencia, de construcción y de imaginación todo el tiempo de algo diferente, ¿no? Entonces, bueno, realmente para mí es un gran gusto estar aquí con los compañeros y compañeras del MST. Em nome do programa Café com MST, estivemos com Silvia aqui. Forte abraço, companheirada. Forte abraço.